Hola, mi nombre es Carol Joseph Salomón Redondo y el día de hoy les voy a hablar de dos temas muy importantes, el cual es la globalización y el neoliberalismo. La globalización comienza después de la Segunda Guerra Mundial y es algo que causa mayor impacto en el mundo, como lo fue el Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora voy a empezar por las ventajas y desventajas de estas. Una de las ventajas, es que cambió los derechos humanos de las personas porque se hizo valer más sus derechos. Una de las ventajas es que hubo mucha desigualdad económica. Bien, ahora voy a comenzar por el neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema político que apoya el libre mercado. Una de las ventajas de este es que hubo competencia económica y hubo libre mercado. Una de las desventajas es que hubo desigualdad económica y desigualdad de derechos. Bien, esto es todo. Hola, mi nombre es Diego Torres y yo les voy a presentar tres temas muy importantes que vienen siendo instituciones globales, América Latina y qué es una nación o nación y sus características. Vamos a empezar con el tema de instituciones globales. ¿Qué es una institución global? Una institución global son todas aquellas entidades que establecen parámetros para facilitar y regular el comercio internacional y el mercado de bienes y servicios entre diferentes economías. Ok, ¿a qué se refiere esto? A que las instituciones globales se benefician entre sí haciendo intercambios tanto de económicos, medicinales, o sea, en el ámbito de salud, o se dedican a erradicar problemas mundiales como la pobreza. También puede ser en el ejemplo económico que existen bancos mundiales y más adelante les voy a dar los nombres de ellos. Existen dos tipos que viene siendo las instituciones globales de gobierno, que son las que cobran impuestos a la sociedad, y existen las instituciones privadas, que son instituciones que no pertenecen al gobierno de ninguna forma. Algo que cabe recalcar es que una institución global es una de las cabezas de la sociedad que influye muchísimo en cualquier aspecto, ¿no? Como ya he mencionado, les voy a mencionar algunas de ellas, como la ONU, la FMI, la DBM, la OCDE, la PNUMA y la UNICEF. Ok, ahora les voy a hablar de América Latina. ¿Por qué se le deriva América Latina o por qué se le da este nombre? Es el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín. Por ejemplo, español, portugués y francés. Entonces, es el conjunto de países que hablan lenguas derivadas del latín. ¿Cuáles son estos países? Pueden ser Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Igual me faltan algunos, pero son los que les puedo mencionar en este momento. ¿Por qué problemas pasan estos países de América Latina? Principalmente problemas económicos de pobreza, por malos gobiernos, y también cambiarnos al ámbito político. Puede ser un problema, yo creo que toda América Latina lo tiene, corrupción o problemas de credibilidad hacia los gastos que hay en el país del gobierno, y problemas sociales, desigualdad social, racismo, entre ellos yo creo que es el más destacado, y eso sería todo. Voy a hablar de un tema muy importante, el cual son las redes sociales. Bien, para hablar de este tema primero necesitamos saber qué son las redes sociales. Bien, las redes sociales son una herramienta de comunicación que están formadas por organizaciones o individuos y sirven para facilitar la búsqueda de información. Bien, ahora les voy a hablar de dos ejemplos de redes sociales. Uno de los ejemplos es Facebook. Facebook sirve para publicar tu estilo de vida, empleos o tus vendimias o esas cosas. Otro de los ejemplos es Twitter. Twitter sirve para saber lo que pasa alrededor de tu país o del mundo. Una de las ventajas y desventajas es que una ventaja es que puedes conocer a gente de diferentes partes del mundo y puedes vivir de ellos. Una desventaja es que conoces a gente muy tóxica y pueden llegar a molestarte muy a menudo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar del tema de qué es una nación o nación. Nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc.
tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una nación puede ser similar a una sociedad. Ahora, ¿qué es el Estado? Que esto tiene que ver con la nación. Para ver una nación tiene que existir un Estado. Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de las fuerzas aplicadas en una población dentro de uno de los límites territoriales establecidos. O sea, existe un límite establecido de tierra, como lo quieran llamar, para que exista un Estado, y ese Estado tiene que tener un gobierno, obviamente. Ok, ¿qué es lo que tiene que conllevar el Estado? Posee gobierno, ya mencionado. Tiene que tener un pueblo, una sociedad. Tiene que tener un territorio específico. Soberanía, que eso conlleva a toda la política. Y coerción, que es la capacidad de interponerse ante cualquier protesta o erradicar a la gente que no esté de acuerdo con las políticas de la nación. Hola, mi nombre es Isabela y bueno, yo voy a hablar acerca de 3 temas, lo que es el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Industrial. El Renacimiento fue un periodo específico en la historia, el cual surgió en el siglo XV. Los exponentes más importantes y que más resaltan en la época del Renacimiento fue Leonardo da Vinci, el cual fue un pintor, escritor, arquitecto, inventor e ingeniero. Tenemos a Miguel Ángel, que fue el creador de la pintura del techo de la capilla, y finalmente tenemos a Copérnico, el estudió la teoría helicocéntrica del sistema solar. Bien, ahora les voy a hablar sobre el humanismo. Para entender esto necesitamos saber qué es el humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural que comenzó en Europa durante el siglo XIV. Bien, ahora les voy a hablar sobre 3 personajes del humanismo y su aporte en este. Uno de los primeros es Aristóteles, que fue el humano que únicamente pudo alcanzar su perfección. El segundo es Platón, que es conocido como el padre del humanismo. El tercero es Dante Alighieri, que fue el primero en situar la antigüedad en el centro de la vida cultural. Bien, Revolución Industrial. Voy a comenzar con lo que fue la Ilustración, que fue básicamente el rechazo a la monarquía, al racionalismo, a la educación al pueblo, vuelta a la naturaleza y la humanización del cristianismo. Y básicamente la Ilustración abarca más o menos desde la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que se buscaba era la igualdad con el rechazo de la monarquía y la educación al pueblo, que los ciudadanos estuvieran preparados y básicamente con una educación. Por otro lado tenemos la Revolución Industrial, la cual consistió en una forma de gobierno que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración. Sus causas principales fueron el aumento de la población y las mejoras en la agricultura. Como toda revolución, tiene sus consecuencias, las cuales fueron la desigualdad social, aumento en la población, las clases sociales fueron más marcadas, por ello se da la desigualdad y al final la contaminación. Uno de sus beneficios fue que efectivamente hubo mejoras en la agricultura. Una de ellas fue el avance tecnológico, lo cual permitió que las personas dejaran de trabajar en el campo. Hubo más abasto de alimento y con ello hubo la inversión en la agricultura.